Bom, boa noite. Meu nome é Paula Signorelli, eu sou diretora do Pivô. Faço uma breve autodescrição para os nossos colegas Buenas aqui. noches, yo soy directora de Pivot. Soy una mujer cis de piel clara, con el pelo corto, uso lentes y detrás mío tiene un armario de libros. Este programa va a ser una conversación entre el artista Cecilia Vicuña y el curador Miguel López. Y a nombre de todo el equipo agradezco inmensamente a los dos por aceptar esta invitación y estar con nosotros esta noche. Esta actividad va a tener la mediación de Mónica Hoff y María Loureiro, personas que nosotros realmente admiramos y le agradecemos inmensamente. Las conversaciones inaugurales son normales en este programa para intercambiar ideas poéticas. Son encuentros donde estos artistas que nos movilizan comparten algunos de sus pensamientos para que podamos seguir resonando durante todo este año de trabajo. Quiero presentarles rápidamente a nuestros invitados. Cecilia Vicuña es poeta, artista chilena basada en Nueva York y es de Santiago y trabaja con temas que transiten entre la lenguaje, memoria. Es creada en Santiago y ya está ahí desde después de la intervención militar. Empezó su creación en los años 60 para escuchar un silencio antiguo como victoria del ser humano. Ella es parte de una organización sin fines de lucro dedicada a la traducción oral indígena y es autora de muchísimas obras. En este año va a abrir una exposición individual en el Museo Museum en Nueva York. Miguel López es curador, investigador y escritor. Fue curador y director de Teorética en Costa Rica, un espacio que realmente nos gusta mucho y cofundador de otro espacio muy importante en Perú. Es curador de varios proyectos, entre ellos la gran muestra de Cecilia Vicuña y en el Museo Universitario de Artes de México, el 2020. Miguel también es autor de ciencia ficción con libros publicados y artículos en varios periódicos y páginas web. Y esta charla de hoy será acerca de la imagen, la mirada y el poder de la visión de Cecilia Vicuña, que tiene como título Ver la verdad del ver. Esta charla será en español y va a contar con traducción simultánea de Daniele, interpretación en libros de Anderson y Janaína, a los que yo agradezco mucho. Para acceder a la traducción simultánea, los que no entienden español pueden hacer clic en el icono que está abajo en el Zoom, donde está escrito interpretación o interpretation y elegir el idioma que quieren escuchar. Si dejen sin ninguna selección, van a escuchar el idioma de cada uno. Si eligen a un idioma, van a escuchar el idioma elegido. Si tienen cualquier duda, Diego, que está aquí, puede ayudarles en el chat a solucionar estas dudas técnicas. Vamos a tener un momento también para preguntas al final de esta charla. Por eso les pido que envíen sus preguntas aquí en el chat, que al final vamos a tener este momento de preguntas y respuestas. Muchas gracias a la producción y a todos los asociados y apoyadores con nosotros y que siguen acompañándonos ahí aún en este ambiente adverso. A todos los de Pivot que hicieron esto posible, Diego, Jessica, Laurel, con su asesoría de comunicación con Cecilia y también a los artistas residentes de este año que nos provocan e inspiran a crear este programa. Para empezar, entonces, finalmente, vamos a pasarles un video a pedido de Cecilia y Miguel, un video documental que se llama Palabras en la calle y después
abrimos esta charla. Les deseo un excelente encuentro, una buena noche y pronto nos hablamos. Imaginé las palabralmas en la calle, en las manos de los niños en Bogotá, pensando que para dejar de ser miserable hay que dejar que mi ser hable. La verdad es dar ver. Imaginé anteojos para ver la verdad del ver, la verdad del dar. La mentira, en cambio, hace tira la mente. La verdad y la mentira se pasean por la carrera séptima. Urgente, necesitamos dirigente. 42 años después, en el año 2019, durante el estallido social en Chile, la policía disparó a los ojos de los jóvenes para que no vieran la verdad. Pero la verdad compartida, la verdad colectiva, siempre vuelve. Y ver juntos es curación. La rebelión feminista empezó en el sur de Chile, en el año 2018, y se repartió por el país. Chicas y chicos convirtieron palabralmas y poemas en emblemas. Diciendo con el cuerpo, diciendo con el cuerpo de todas y todos. Somos el visible pulso de lo posible. Boa tarde, meu nome é Miguel López. Buenas tardes, mi nombre es Miguel López, yo soy hombre cis, uso lentes, tengo el pelo negro largo y es un placer estar aquí con ustedes. Como dijo Paula, vamos a hacer esta charla en español. Muchas gracias, Cecilia. Este es un momento muy especial y poder hablar con usted en esta tarde. ¿Su micrófono está apagado? Gracias, Miguel. También para mí es un placer. Y mi nombre es Cecilia Vicuña, soy morena, pequeña, de ojos oscuros. Y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Vamos a tener hoy día una conversación, no es una charla ni una conferencia, y queríamos
sin guión, ¿no? Sin un plan. Queríamos compartir algunas ideas en torno al trabajo de Cecilia, que como mencionó Paula, giran en torno a la idea del ojo y a la idea de la visión, que es algo que está muy presente en el trabajo de Cecilia. Hay una breve descripción que escribí que dice ojos boca, ojos poro, ojos sexo, ver oír, ver y dar, ojos y manos, visión y tacto colectivos. Cómo abrirnos a la verdad del ver. No ser más invisibles. Aprender a verse. El ver como un proceso radiante de gozo liberador. Y nos parecía que era una oportunidad muy especial porque yo siento que el trabajo de Cecilia nos ofrece una oportunidad de visión, ¿no? Una visión nueva, y nos interroga sobre qué significa ver. Eso es algo que yo comprendí a lo largo del tiempo. Creo que viendo la cantidad de ojos que hay en el trabajo de Cecilia, muchos ojos de muchas formas, ojos pintados, ojos dibujados, ojos en collages, ojos en performances, y me preguntaba por qué hay tantos ojos, ¿no? Y hace unos años, 2, 3 años atrás, que leía un libro que publicó Cecilia con Camila Marambio, que es una pesquisadora, curadora chilena. Hay una frase bien bonita, una serie de testimonios de Cecilia en los años 70, donde Cecilia dice, y aquí la cito, ¿no? El sexo es simultáneamente una boca por la que yo hablo y es el ojo por el que yo miro. Y todo mi cuerpo, todos mis poros son ojos y todos mis poros son oídos a la misma vez. Y me quedé con esa imagen, ¿no? de un ojo que es un poro y de un ojo que es una boca, y Cecilia comiendo con los ojos, ¿no? Cecilia besando con la piel, ¿no? Mirando con la piel. Y me di cuenta también que lo que es potente de la obra de Cecilia, en realidad, en muchos casos escapa a los ojos también. Y eso me parece muy importante porque la obra de Cecilia no se deja capturar, está permanentemente escapando, ¿no? Así que lo que hice fue una selección de imágenes, son cerca de 30 y tantas imágenes de obras de Cecilia en distintos momentos, que creo que nos van a permitir comprender, pensar la complejidad del ojo, ¿no? Del mirar, de la visión, y cómo la visión se asocia con el erotismo, cómo la visión se asocia con la historia, con la protesta social, cómo se asocia con la posibilidad de estar juntos también. Así que, Cecilia, si te parece, voy a empezar a compartir. Y de hecho, la primera imagen que vamos a tener aquí es una sugerencia de Cecilia, que ella cree es la primera vez que pintó un ojo. Es una pintura del año 69. ¿Correcto, Cecilia? Sí. ¿Quieres que hable de la pintura? Por favor. Ya. Mira, ese año 69, y voy a hablar bien lento para nuestros intérpretes. Yo tenía 20 años y vine a Nueva York para la traducción de mi primer libro al inglés. Y en el camino de regreso, porque fue un viaje todo por tierra, bajamos desde Nueva York a California y de California hasta el DF, hasta Ciudad de México, donde me quedé en casa de Leonora Carrington. ¿Ya? Entonces estuve alojando en casa de ella, dormía bajo un Max Ernst durante, no sé, me imagino 2, 3 días, muy poquito antes de viajar a Chile.
Y entonces ahí yo vi el método pictórico de ella, que es un método medieval en realidad. Y eso me causó un gran impacto. Y hasta ese momento yo era una pintora abstracta, hasta ese viaje a Nueva York. Entonces, incluso antes de llegar a casa de Leonora, habiendo estado unas horas visitando un MoMA, yo dije, no, no voy a pintar más abstracto, voy a hacer una pintura eh, como narrativa, como historia, tal como pintan los locos, los enfermos, los que no saben cómo pintar. Entonces decidí que esa era mi pintura. Y la primera imagen que vi fue esta, ¿ya? Entonces no sabía bien yo cómo pintar, porque en realidad nunca había tenido entrenamiento al óleo. Y bueno, entonces es una pintura torpe y me di cuenta que esa torpeza era fundamental para decir lo que yo quería decir. Y lo que vi es más o menos lo que Miguel ha dicho, ¿no? Este es un retrato de una amiga amada por mí que se llamaba Carmen. Y yo la veía a Carmen en el estado de querer ver la realidad y a la misma vez no querer ver. Y me di cuenta que esa definición era una definición del estado de las mujeres durante este periodo tan inmensamente largo, de quizás 5.000 o 10.000 años, dependiendo del historiador que lo escriba, en que las mujeres no tienen derecho a verse a sí mismas ni a ver la realidad por sus propios ojos. Entonces yo pienso que ese sentido liberador del ver, para mí era absolutamente fundamental desde el comienzo. Y el sentido a la misma vez de amor absoluto que implica el acto de ver y recibir lo que uno ve. La pintura me parece fascinante porque es este cuerpo que está mirando, tiene los ojos abiertos, está mirando hacia afuera y luego tiene los ojos cerrados y está como mirando hacia adentro. Entonces es como un cuerpo que mira hacia afuera y mira hacia adentro al mismo tiempo. Es como que puede verlo todo, casi, digamos, ¿no? Y me encanta la posición de las manos y creo que ahora vamos a hablar mucho de las manos también, porque las manos están como masturbándose, ¿no? Y está como ocultando y al mismo tiempo tocándose. Y hay una especie también de relación que tú haces en este fragmento del poema que leí, donde tú relacionas la boca con la vagina, con el ojo, con la piel, ¿no? Y me parece que aquí hay como esa continuidad muy particular, ¿no? Está mirando hacia adentro, está mirando hacia afuera y al mismo tiempo está dándose placer, ¿no? Está dándose gozo. Sí, y a la misma vez, fíjate que la palabra vergüenza también incluye el ver. Fíjate, entonces, a la misma vez que ella nos ve, porque ella nos está mirando a nosotros, ¿no es verdad? Pero se da cuenta que está siendo vista, entonces le da vergüenza, se tapa, ¿te fijas? Entonces, pero no se tapa en realidad, sino que tal como tú dices, está siempre en ese estado ambiguo de que es, no es, ve, no ve, ve para adentro, ve para afuera, se muestra desnuda, pero se tapa, ¿te fijas? O sea, ese estado así como indefinible, yo creo que es la vida de este arte. Sí, y otra cosa que pensaba es que está dándose placer como si el hecho de darse placer le permitiera ver algo que no puede ver con los ojos, ¿no? Es decir, que un orgasmo, por ejemplo, puede permitirte ver algo que los ojos no permiten ver, tal vez. Es decir, se convierte, ¿no? Como una especie ¿cómo decir, no? De manera, ¿no? De una forma de relacionarte y de ver, una visión, ¿no? Hay una cosa entre la visión y lo sexual también. Sí, yo creo que eso que tú dices es muy real, porque yo me acuerdo, y a lo mejor tomé conciencia sin darme cuenta antes de esta conversación contigo, de que durante todo ese viaje yo no tenía un centavo atravesando Estados Unidos, yo me alojaba en casas de poetas amigos a todo lo largo del viaje. Y entonces me acuerdo que en algunas casas yo tenía que cuidar bebés para ayudar a mis amigas poetas que habían tenido bebés. Muy bien.
Y me acuerdo que ahí observé por primera vez cómo un bebé de, qué sé yo, era un niño hombre, puede haber tenido, qué sé yo, 5, 4, 6 meses máximo, porque era realmente un bebé. Y ya tenía erecciones y ya se masturbaba y ponía una cara de absoluto éxtasis cuando se masturbaba el bebé. Entonces, para mí eso fue algo de una belleza así devoradora. A ver, voy a continuar con las imágenes. Aquí tenemos un detallito, por si no se ve bien, de los ojos cerrados y abiertos al mismo tiempo, como una cabeza extendida, ¿no? Hay como unos ojos en la frente, en la piel, que es algo que aparece en otras pinturas, vamos a verlo, en otras imágenes. Esta es otra obra donde los ojos son el protagonista de la pieza, es una obra que está asociada al duelo. Esto fue poco después del golpe militar en Chile, ¿no? Y tú generas esta instalación que terminó destruida en un evento que tú organizaste con Artists for Democracy, justamente para recaudar dinero, para generar apoyo a las luchas contra la dictadura, una campaña de solidaridad internacional. Y no solamente pintas a Allende con sus característicos anteojos, sino además haces 2 agujeros en los ojos para que nosotros podamos ver a través de los ojos de Allende. Y yo creo que aquí lo llevas a un lugar completamente nuevo, casi que nos invitas a ser nosotros ese cuerpo que ha sido violentamente derrocado, ¿no? Y que es también como un horizonte de esperanza, ¿no? Y de cambio político. Sí, que me emociona mucho escucharte, Miguel, porque efectivamente en el momento en que yo pinté esta pintura, fue tan violentamente rechazada por mis colegas artistas en esa organización que habíamos fundado, que de hecho la obra fue destruida porque a nadie le interesó ni nadie comprendió el hecho de que yo proponía exactamente lo que tú acabas de decir, porque como me imagino que los presentes saben, cuando Allende ya vio que ese bombardeo que había organizado la CIA en el Palacio de Gobierno chileno, La Moneda, estaba realmente triunfando y que ya no había posibilidad de defensa ni autodefensa, él agarró el micrófono y dijo un discurso absolutamente visionario en que él oralmente creó en ese instante una imagen para un futuro liberado de Chile. Para mí esas palabras eran como si fuera ver una corriente, una vertiente de agua cristalina nacer en un lugar poluido, contaminado de violencia y de odio, ¿no? De hecho, me emociono demasiado pensando en esto, de haber sido testigo. Yo estaba en Londres cuando eso sucedió, pero la cercanía de sus palabras, la intimidad del sentir, la belleza de lo que estaba siendo asesinado, nos involucraba a todos, no importaba que estuviéramos a 2 metros o a 500.000 kilómetros, ¿no? Y entonces esa idea de ver a través de los ojos con los que él veía, para mí era la única posibilidad de que ese futuro se realizara. Hay como una confianza muy especial en que es posible ver a través de los ojos de alguien, ¿no? O sea, no solamente es ponerte dentro de esta escultura y estar rodeada de los objetos precarios que tú creabas con basura que recogías de las calles, sino también como envolverte, hay como una energía, digamos, ¿no? Esta es una de las pocas fotos que sobrevivieron, ¿no? De la obra, y es como muy enternecedor y como muy, no sé cómo decirlo, como que realmente da como una esperanza sentir que es posible ver a través de los ojos de otra persona. Y hay algo que es muy bonito también en la pintura misma, y es que los ojos son cabezas, ¿no? Si uno ve con detalle la cara de Salvador Allende en la pintura, cada agujero, ¿no? Es como una cabeza, son 2 cuerpos, ¿no? Son 2 cuerpos
que además le dan la forma a la boca, ¿no? Que es como una especie de ombligo largo, ¿no? Y estos dos cuerpos son dos cabezas, entonces son dos ojos que son cabezas y que son dos cuerpos, ¿no? Y que se juntan a otros cuerpos, ¿no? Es como una fusión de muchos cuerpos, ¿no? Claro, y yo tenía la idea de que la gente sacar la cabeza, es decir, que esos huecos eran cabezas que tenían que ser llenadas, ¿verdad? O sea, que necesitaban, esa pintura necesitaba que alguien insertara la cabeza. Entonces, eso estaba inspirado en esas fotos, que en esa época antigua todavía, yo soy tan antigua que todavía existía eso que en las plazas, no solamente en Chile, yo creo que en toda Sudamérica había como unos telones y tú te podías así hacer aparecer a veces parándote delante del telón y a veces por detrás y sacando la cabeza, tú podías convertirte en un ángel, en un presidente, en cualquier ser, ¿no? Entonces eso me causaba a mí una risa. Entonces también hay humor, también hay como el sentido de lo ridículo, de lo que no entra en el mundo del arte, nada ridículo entra en el mundo del arte, pero a mí siempre me encantó el ridículo, porque el ridículo rompe todos los esquemas y estructura. Claro, y de hecho es como una foto muy común en una feria o en un parque de diversiones, ¿no? Tú pones la cara, la cabeza y completas otra cosa, ¿no? Puede ser un animal, un tiburón, lo que sea, ¿no? Puedes convertirte en otra persona, ¿no? Y creo que es también hacer que la imagen de Allende vuelva a circular. Cuando hemos exhibido esta obra, La Reconstrucción, la gente pone la cabeza y se toma fotos y Allende vuelve a la vida, ¿no? Allende retorna de otra manera, ¿no? Y casi que tú involuntariamente empiezas a formar parte del cuerpo de Allende, digamos, ¿no? Sí, no, imagínate que en Chile existió durante casi 50 años la prohibición absoluta de siquiera nombrar o mencionar a Allende, y mucho menos escuchar su visión. Y cómo todo eso se transformó ahora con la elección que acaba de suceder en que el pueblo eligió al primer candidato que hablaba de Allende, ¿ya? Entonces, eso es muy maravilloso y yo vi que en una de las fotos que tú seleccionaste, me parece que vamos a ver una pegada en las calles, una foto de Allende. Eso yo no lo había visto en 50 años en Chile. Era muy raro que de izquierda, centro, derecha, nadie quería mencionarlo Allende, una especie como de tabú, ¿no? Y entonces ese deseo de que esa visión eh, se encarne en los jóvenes, en el pueblo, yo creo que está sucediendo ahora. O sea, esta es una de mis pinturas favoritas de tu etapa en Colombia, que se llama Leopardas de Ojitos, que nuevamente aparece este cuerpo cubierto de ojos, que es algo que en Colombia creo que explotó, ¿no? La cantidad de cuerpos con ojos es enorme. Y me encanta porque parece que dentro de esta leoparda hubieran muchos seres camuflados, como escondidos en la hierba, que están mirando, ¿no? Agazapados y que forman parte de un gran cuerpo, ¿no? Y me encanta porque por otro lado, igual que Carmen, tiene su sexo expuesto, ¿no? Es una especie de vagina que es también una boca, que es también un ojo, como tú misma lo decías, ¿no? Sí, es verdad. Yo creo que eh, cuando yo llegué a Bogotá, se supone que yo venía por unos días a Bogotá, ¿no? Y había vivido el golpe en Londres, y se suponía, siempre en mi vida se suponían cosas que no sucedían. Entonces yo llegué a Londres y tenía que estar unos pocos meses, vino el golpe, bueno, me quedé 3 años. Pero yo no quería vivir toda la vida en Europa porque me parecía que Europa ya había sido. Entonces el presente y el futuro eran americanos, nuestros, de acá de nuestro continente. Entonces llegué a Bogotá también por unos días, me quedé 5 años. Y yo creo que en Bogotá, en toda Colombia, porque viajé por toda Colombia, yo sentí una especie de liberación que no sé si todavía está presente con tanta violencia y horror que se ha vivido en estos últimos años en Colombia, especialmente el movimiento más reciente. Una vibración de gozo
y de un erotismo así desencadenado, ¿no? Pero no un erotismo solamente sexual, sino un erotismo de todo, del aire con el aire, de los sonidos con los sonidos, el verde con el verde. Entonces yo creo que esa explosión de ojos y de imágenes eróticas para mí representaba esa energía. Por ejemplo, recuerdo que yo vivía al pie de Monserrate, una montaña sagrada, donde por supuesto la Iglesia Católica colocó un Cristo arriba en la cumbre, ¿no? Pero ¿qué sucedía? Que todos los domingos se producía una peregrinación de miles de personas que mira, lo que iba a inventar un verbo nuevo, escarpaban, o sea, que subían por lo más escarpado del cerro, un cerro prácticamente vertical, pero con los niños, con los perros, con los bebés, y nadie se preocupaba si los niños se iban a desbarrancar y todo. Entonces, para mí era como una especie de erotismo hasta de la vida familiar, una relación con el cerro, con la necesidad de todos los domingos subir un cerro inmenso, parado, difícil, peligroso, y con una alegría desbordante. Entonces yo creo que para mí esta leoparda era como la condensación de ese desafío a la cultura opresora del cristianismo y de la beatería y de todo eso, porque la gente vive en Latinoamérica en un estado que está siempre transgrediendo esa opresión. Esa es mi percepción. Y yo creo que a mí eso por lo menos me comunica esta leoparda, como decir, estoy oculta, estoy disfrazada, pero aquí estoy. Sí, yo siempre pensé que era como un autorretrato, porque la leoparda tiene manos humanas, Sí, ¿no? Y tiene pies, y y tiene pies pies. humanos, y tiene ojitos en la cola también, ¿no? Entonces, Sí, es verdad, es una chancha, como se dice en sí. Sudamérica. Y de ese mismo año están estas dos piezas que tú realizaste como parte de tu colaboración con el grupo de teatro de la Candelaria en Bogotá. Y quería poner las dos porque creo que aquí también hay algo bien, bien poderoso que se revela en tu trabajo a lo largo del tiempo, y es dos cosas, diría, ¿no? Por un lado, el protagonismo que tenían los cuerpos femeninos de piel oscura, que para ti a lo largo del tiempo han sido como el futuro de la revolución casi, han sido personajes que aparecen siempre como los que van a liderar la transformación social, digamos. Y por otro lado, como aquí también se ve una relación entre esos ojos que están en el cuerpo y los códices mayas, ¿no? Es decir, también la confianza que tú tenías en que era justamente los lenguajes indígenas o amerindios borrados, perseguidos, los que realmente iban a iluminar la visión del futuro, ¿no? Y hay una asociación ahí entre los códices mayas y los ojitos, ¿no? Que están como, que se convierten como en tatuajes, ¿no? Pero también son extensiones del cuerpo, ¿no? Sí, y es totalmente verdadero. O sea, yo recuerdo, es que yo estaba pensando antes de nuestra conversa, que todo este universo era posible en los años 60 porque yo creo que, bueno, esta es mi percepción, no soy historiadora, así que no sé si será verdad, pero me parece que como que en los años 50, 40, 50, comienza una especie como de mirada nueva entre los intelectuales latinoamericanos, que son desde México hasta el sur, Chile y Argentina, de mirar lo indígena no como algo del pasado, sino como algo del presente y del futuro. Entonces hay como un apasionamiento que tú lo ves en las recopilaciones de la poesía oral, por ejemplo, y yo fui fruto de esa cultura nueva, ¿no? Yo recuerdo, yo era una adolescente y ya estaba leyendo el Popol Vuh. Yo ya estaba leyendo y habían unos cómics hechos en México de cultura precolombina en cómics. ¿Te fijas? Entonces, había como una postura súper avanzada en ese momento de considerar que ese universo no era propiedad de la arqueología,
sino que era propiedad nuestra, que nosotros éramos esos seres, y que por lo tanto éramos seres potenciales, seres que podíamos ser. Entonces, el cuerpo que sabe, sintiendo y viendo, y el cuerpo que se sabe lleno de signos, es como lo mismo. ¿Fijas? Entonces, el signo es una forma de ver. Pero ¿quién ve? ¿El signo está viendo? Sin duda, el signo tiene que ver. Como las palabras para mí sienten su ser palabras. Y por lo tanto nosotros las podemos sentir. Hay como una autonomía del acto creador que nos involucra a todos. Entonces es totalmente, la creación siempre es participatoria, aunque nos imaginemos que estamos haciendo un acto individual. Y yo creo que eso es como una forma de erotismo que todavía no tiene nombre entre nosotros, el sentir el potencial de lo que nosotros llevamos adentro como memoria ancestral, como algo por ser. Me gusta es mucho eso también que dijiste del signo, como una forma de ver cómo estamos viendo a través de los signos permanentemente. Es como si te lo pudieras mirar el pasado, el presente y el futuro desde otro lugar. Y bueno, es un dibujo que quería compartir porque me encanta. Aquí nuevamente es esta especie de imaginario erótico con esta boca que tiene una lengua, que es un pene y es como un rostro y es un corazón y son piernas abiertas. Es parte del trabajo que realizaste en esos años en Colombia, ¿no? Sí, en realidad es milagroso que este dibujo se haya salvado porque yo dibujaba constantemente y yo veía estos seres, o sea, si tú te fijas, aunque no parecen arte precolombino, están totalmente inspirados en el hecho de que esos seres híbridos, esos seres combinados, que son 400 cosas a la vez, son característicos del pensar visionario de Indoamérica, desde los comienzos hasta el presente. Y eso no ha muerto nunca en nosotros. Y yo creo que, como tú decías, que al comienzo, que al masturbar uno ve cosas que no se ven con los ojos, sino que se ven con otra mirada que existe en nosotros. Y que existe, es una mirada de los sentidos que no son solamente de los sentidos físicos, sino que es un punto de encuentro entre los sentidos físicos y no físicos. Entonces, fíjate cómo todo este tema del erotismo, en la cultura occidental les parece que el erotismo se refiere al cuerpo. Yo creo que en las culturas antiguas y en las culturas de lo que estamos siendo nosotros como seres vivos ahora, hay otro orden de erotismo que podría ser como un erotismo. Cualquier nombre que le demos lo reduce. Por ejemplo, si decimos erotismo cósmico, suena ridículo. Si decimos erotismo político, también suena ridículo. Cualquier nombre que nosotros le queramos dar no funciona exactamente porque yo creo que nuestro lenguaje está como un poco atascado en la forma colonizada del lenguaje y que nosotros en la vida ya estamos empujando hacia otras sensibilidades. Yo creo que ese es el punto de comunicación entre tú y yo, Miguel, porque tú eres sensible a esas otras sensibilidades. Vamos a pasar. Quería solo decir con esta imagen, Cecilia, añadiendo a lo que comentabas, que no había visto esos dibujos como códices, pero tienes toda la razón. Pueden ser como ejercicios de un alfabeto nuevo, ¿no? Como crear letras nuevas, como crear letras que juntan el cuerpo, el tiempo, ¿no? El paisaje, pero sí, claramente es parte de eso. Y aquí quería pasar a un cuerpo de obra que me parece muy importante, donde el ojo también tiene realmente un protagonismo fundamental, y es de tu serie Palabrarmas, y que está asociado al video que vimos al inicio de esta presentación, ese pequeño documental
de Palabrarmas en la calle. Los Palabrarmas es una serie que inició Cecilia en el año 73, poco después del golpe militar, y que están asociados a una serie de poemas que ella escribió en los años 60, que eran Las Adivinanzas. Y en las Palabrarmas lo que intentaba hacer Cecilia, lo que intenta aún, porque el proyecto continúa, ¿no?, es abrir las palabras para que aparezcan nuevos significados, ¿no? Y de hecho, si no me equivoco, el primer Palabrarma que apareció fue justamente este, que se llama Verdad, y el segundo Palabrarma que apareció fue el de la derecha, que es Sol y Dar y Dad, que justamente las dos palabras aparecen abriéndose, ¿no? Y algo que me encanta de este primer Palabrarma tuyo es que aparece la imagen del ojo y la imagen de la mano, ¿no? Es visión y tacto, ¿no? Y ahí hay también un desplazamiento, ¿no?, en relación a la idea de cómo sentimos, cómo conocemos, cómo vemos, ¿no? Entonces, quizás podemos conversar un poco a partir de estas Palabrarmas y en particular de este primer Palabrarma, ¿no?, de verdad. Sí, sí, imagínate que, bueno, efectivamente, las Palabrarmas tienen todo que ver con el golpe militar, en cuanto a que mi perspectiva del lenguaje y de la poesía cambió radicalmente con el golpe. Y eso fue porque el golpe utilizó una gran mentira para destruir la democracia chilena, matar a miles de personas, incluidos mis amigos, parientes. Y entonces, ese poder destructor de la mentira, yo creo que para mí fue una revelación, porque si hasta ese momento la mentira era como una maldad, así que a los niños les enseñan que no hay que mentir, y los niños todos mentimos como locos, ¿te fijas? Entonces había como algo muy juguetón, muy divertido en la mentira, y de pronto la mentira se convirtió en un arma para destruir la sociedad, para acabar con los derechos civiles y sociales, es decir, algo pero verdaderamente monstruoso, el poder de la mentira. Entonces, frente a eso, yo estaba en Londres y de pronto vi como una visión que llegaba esta palabra que yo había usado toda la vida, pero llegaba convertida en una palabra arma. Y esa primera palabra, tú lo dijiste muy bien, era verdad. Y la palabra misma se abrió en mi sentir, en mi percepción, y vi eso, vi que era un dar, ver. Entonces, esa idea de que el ver es un dar y que el dar es un ver, se convirtió como una especie de ecuación, así como la ecuación de Einstein, ¿te fijas? Pero, ¿quién creó esa ecuación? Esa ecuación la creó alguien, un ser pensante hace 1000 años o quién sabe cuánto, ¿no? Entonces, era como estar en presencia de una creación de orden absoluto, ¿ya? Una creación tan vertiginosa y tan fértil que nosotros continuábamos siglo tras siglo ocupando esa misma palabra. Y que sin embargo era como si hubiéramos olvidado que verdad no es una entelequia ni es algo dado que ya existe o preexiste y que puede ser constatado o no constatado, sino que es un acto en movimiento, es un acto en plena transformación, que es el dar del ver y viceversa. Entonces, esa realización, comprender eso, fue para mí como decía, una revelación, una iluminación de qué realmente podía ser y era el lenguaje que nosotros habíamos recibido como quien recibe la respiración o como quien recibe el latido del corazón. Nos llega, viene, ¿no? Y algo bien poderoso de esa idea del verdad como dar ver, que siempre me pregunto, tiene que ver con dar ver o dar a ver, es crear las condiciones, ¿no?, para que otros puedan ver con nosotros, ¿no? Es decir, crear las condiciones para ver colectivamente algo, ¿no?
ese es el dar, ver, o una de las maneras de dar, ver, ¿no? Y hay una dimensión muy, y creo que en el palabrarma es muy evidente, es el gesto de la mano, ¿no? Es una mano abierta, que es una mano que entrega, que es una mano que también está esperando ser tomada por otra mano, ¿no? Hay un gesto ahí, aquí se ve incluso mejor, porque, digamos, aquí en la anterior tenemos el ojo separado, pero aquí ya se convierte en una especie de extensión, ¿no? El ojo es una extensión de la mano, ¿no? Y es como un gesto en el cual casi diciendo no podemos ver si no damos, ¿no? No podemos ver si no damos colectivamente, no podemos ver si no hay una entrega, ¿no? Exacto, es un acto de ofrecer y recibir, ¿ves? Y si tú piensas, o sea, la estructura del pensar indígena de América, ¿en qué se basa? Se basa en el balance y en el intercambio recíproco, ¿no? Y acá viene, o sea, ¿por qué mi pasión por la física cuántica? Yo empecé a estudiar cibernética cuando todavía era una liceana, adolescente, ¿no? Y es porque es ese fundamento de interacción que es lo que crea la realidad. Entonces, esa interacción del dar y el recibir es continuo. Y lo único que puede transformar la realidad es la conciencia, el ver. Fíjate, la conciencia del ver el dar, el ver que está en acción a través de cómo nosotros vemos. Entonces es como una conciencia de lo que uno ve y de lo que el otro ve y es. Entonces es algo, es como es un tejido de percepciones lo que está en juego en esa condensación creada por la humanidad hablante que se llama verdad. Y fíjate, por ejemplo, que yo también hago palabramas en inglés, porque vivo mucho en inglés. Y la palabrarma de la verdad en inglés es radicalmente distinta. Es decir, la cultura latina tiene incorporado ese dar, ese tacto, es como si fuera una cultura de la calidez y de la ternura a la misma vez. Y en cambio, la cultura del inglés, y aquí voy a decir una barbaridad, pero viene de una cultura boscosa, de una cultura de los bosques fríos del hemisferio norte. ¿Ya? ¿Y cuál es la palabra true, que significa verdad en inglés? Es la misma raíz de la palabra tree. ¿Ya? Entonces es un pueblo donde la sabiduría está en los árboles. Entonces yo pienso, tiene otra belleza. Y ahora aplica inmensamente a la destrucción de la Amazonia, a la destrucción, porque también hay pueblos indígenas de América que ven esa asociación, y son los pueblos de los bosques. Los pueblos de los bosques y las selvas ven esa verdad en el mundo arbóreo. Entonces es muy increíble hacer palabrarmas en otras lenguas. Sí, no quería que se me pase mencionar que aquí vemos lo que tú mencionabas de la oposición entre verdad y mentira, ¿no? Y es como muy evidente también este cuerpo descuartizado, desarmado, ¿no? Que representa la mentira con la imagen del ver y el dar, ¿no? De esta continuidad entre la mano y el ojo. Claro, porque mentira también es una palabra latina y viene de la mente. Entonces, la mente hecha tira, es la mente destrozada. Entonces, es como que la mentira es tan contraria a nuestro sistema, digamos, neuronal, a nuestro sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso registra la mentira antes de que nuestro cerebro, ¿ya? Eso es algo que pocas personas saben, pero que dice mucho de nuestra evolución. Nosotros tenemos, al parecer, más de 3 millones de años de evolución para tener el tipo de cerebro que tenemos ahora. Y entonces en esos 3 millones de años se ha perfeccionado la distinción entre la verdad y la mentira, que es exacto lo contrario de lo que está pasando con la cultura dominante actual. Aquí tenemos el palabrarma en acción, como tú decías, el ver en acción, y que Cecilia hizo una serie de palabrarmas en Bogotá en plástico, con pintura,
y lo sacó a las calles, ¿no? En una serie de acciones improvisadas en realidad, porque no eran ni siquiera performances, era simplemente Cecilia sacando a la calle estas palabras, ¿no? Y me encanta además que sea un plástico transparente, ¿no? Porque podemos ver a través, ¿no? Claro, sí, efectivamente la palabra performance todavía no se usaba. Entonces, ahora, claro, se llaman performances, pero muchas personas en Latinoamérica hacían este tipo como de actos, así, actos poéticos en realidad, sin nombre. Y alguien algún día tendría que escribir sobre eso, de que antes de que existía el performance, existía el performance. Claro, y se conecta mucho además con los talleres con niños que estaba haciendo en Bogotá en esos años, ¿no? Utilizaba justamente tus textiles y tus dibujos y tus collages para interactuar y para generar como coreografías corporales en el espacio público, algo que en realidad no era propiamente arte, era simplemente un fluir poético, digamos, ¿no? Claro, y eso, es, por ejemplo, esta foto está tomada frente a donde yo viví. Entonces era como un descampado, siempre repleto de niños revoltosos haciendo maldad. Entonces eso para mí era la delicia misma. Entonces, para mí era un modo de incorporarme al universo de juego así y de total libertad de los niños. A mí me encanta esta imagen porque si vemos con atención el ver, que es el ojo, es como una parte del brazo, ya muy literalmente, ¿no? Es casi como el músculo, digamos, ¿no? De lo táctil, de esta mano extendida, el músculo de esa mano que da o que recibe es el ver, ¿no? Entonces el ver se convierte en el activador, digamos, ¿no? Del tacto, de lo táctil, ¿no? Sí, es maravilloso que tú lo veas así, porque para mí esa imagen, claro, si tú la ves, es como si fuera un vehículo o como si fuera un pez, es como si fuera un ser. Y es un ser donde, fíjate acá, por ejemplo, las letras son a la misma vez como las joyas, como si fuera una pulsera, o como si fuera la A, es como si fuera un pan que ella está dando. Todas esas dimensiones, y ese es el modo de operar del arte precolombino, ¿ves? Entonces, hay muchas formas en que esa enseñanza de una estética que realmente que traspasa las diferentes dimensionalidades del sentir y del pensar, esa es nuestra enseñanza. Y yo creo que acá todas esas cosas se han hecho presentes. No hay más palabras, de repente voy a saltarme esta para no hacerlo muy largo. Ah, no, ya sé por qué puse esta, por las manos. Aquí me parece muy importante nuevamente eso, ¿no? La manera en la cual las manos van construyendo como espacios, van construyendo figuras, van convirtiéndose en estaciones, digamos, ¿no? En momentos. Aquí es el otro palabrarma de solidaridad, ¿no? O incluso aquí, ¿no? Donde las manos ya se convierten en un árbol, ¿no? Que es uno de tus collages más bonitos, donde las manos son un follaje, plantas, un árbol, pero también es un fuego, ¿no? Es como una flama, ¿no? Y en el fuego puedes ver los colores del fuego, ¿no? El amarillo, el rojo, el azul de la intensidad de la llama, ¿no? El amarillo, y está apuntando hacia arriba. Bueno, nuevamente esta pieza está muy asociada a Artists for Democracy, las luchas por el retorno de la democracia en Chile, y me encanta nuevamente esa imagen del fuego, que es también una suerte de visión, digamos, ¿no? De un mundo liberado, de un Chile liberado, ¿no? Sí, es verdad, es el fuego del amor, ¿ves? Del amor que el lenguaje cristiano tan contaminado de maldad y abuso, como que nos ha robado ese lenguaje del hablar, del amor de las manos con las manos, ¿no? Del amor colectivo, del amor, pero yo recuerdo que en la época de Allende, digamos, en el movimiento que llevó a Allende al poder, yo estaba en Chile, yo viví todo eso. Te puedo decir que en las calles había una vibración de gozo,
y de alegría colectiva, una cualidad de la emoción colectiva que nosotros vivíamos en cada una de esas grandes marchas, cada una de esas manifestaciones era como inverosímil lo que nosotros estábamos sintiendo y viviendo. Y pasó casi medio siglo para que esa emoción volviera a Chile, y volvió con el estallido en octubre del año 2019. Entonces las personas de mi generación que estuvimos presentes para ese estallido, para nosotros era como increíble que esa emoción que parecía haber muerto estaba absolutamente palpitante y presente, no eliminada, no borrada. Entonces yo creo que esa es la energía que a nosotros nos tiene que importar por sobre todo. El hecho de que ese amor nunca muere, está presente y vuelve cuando lo convocamos. Y vuelve así con todo, no vuelve de a poquito, sino ¡pum! ¿Entiendes? Sí, el amor y el cuidado, ¿no? Que es algo que es también hermoso de este árbol de manos, que para mí es como un monumento al cuidado, ¿no? Porque son estas manos que acogen, que sostienen, ¿no? Y que permiten continuar, ¿no? Continuar avanzando o subiendo en este caso, ¿no? Hay algo ahí muy, muy poderoso del cuidado colectivo que está muy presente, ¿no? Y fíjate que es una cuestión biológica a la misma vez. Por ejemplo, en uno de mis libros, no recuerdo ya en cuál, yo incluí algo muy maravilloso, que hay una criatura que se llama slime mold en inglés, y que yo creo que en español la están llamando slime, porque hasta ahora nadie le da bola, es como una especie de moho, ¿no? Y es cuando el moho, que es una criatura múltiple de miles de seres, se siente atacado, ellos hacen una especie de columna vertebral tal como este dibujo, ¿no? Se sube uno arriba del otro y el último salta. ¿Sí? Salta y todos los que quedaron abajo mueren, pero el que salta inicia una nueva colonia en otro lugar y la vida de este ser continúa. Eso me parece tan hermoso lo que tú has dicho, de que ese cuidado y ese acompañarse, ese apoyarse, que una mano está apoyada en la otra mano, es un proceso biológico. La vida se construye a sí misma así. Es por eso que este modo de pensar es lo que la Tierra quiere, lo que la vida quiere. No es una ideología, es algo mucho más hermoso, más potente. Aquí tenía dos imágenes de dibujos tuyos del 77, 78, que me encantan. Es una serie muy grande que realizó Cecilia justamente en torno a la Amazonía, utilizando palabrarmas, que eran dibujos, poemas. Y hay estas dos que me encantan, esta que dice imagen en acción, ¿no? Y aquí el ojo se convierte en esta especie de conector de las palabras y es un ojo, ¿no? Aquí vemos el rostro, el cuerpo, ¿no? Es como este cuerpo en movimiento y que es también una imagen en acción. Y esta otra que dice en seña, y es un poco conectado tal vez al otro que decías, ¿no? De cómo vemos a través de los signos, ¿no? Aquí es una seña, ¿no? Es la seña, que es también una mano que está enseñando, ¿no? Y es esta aproximación que uno hace al símbolo, al signo, al código, a la seña, ¿no? Y hay esta relación, hay esta cosa muy simbiótica. De pronto los dibujos que tú haces nos revelan que todo está totalmente interconectado, ¿no? Son dibujos de conexiones, ¿no? Sí, todo eso es muy real. Y mira, yo hice un viaje, salí de Bogotá y por tierra, bueno, llegué a Leticia y ahí navegué por el Solimões y recorrí el Amazonas durante 2 meses, primero para llegar hasta Sao Paulo y luego subir por Salvador de Bahía hasta Recife y luego regresar. O sea, hice como una especie de círculo por tierra a través de Brasil. Y eso fue el año 77 y 78. Y fue ahí, durante ese viaje, que yo vi esta imagen. Se me apareció, así como se me había aparecido la primera palabra, no verdad, se me apareció
la palabra ya convertida en seres signos. Como si lo hubiera pensado, no habría sucedido. No sucedió por pensamiento ni por idea. Sucedió por otro método, que es un método antiguo y futuro a la misma vez, en que la imagen entra, viene, llega, ¿no? Y entonces, claro, tú al jugar con ella, ella juega contigo. Entonces hay como un movimiento. Fíjate que, por ejemplo, especialmente el que va a la izquierda, se parecen a esas criaturas del universo submarino, esas criaturas de la profundidad, que son... Uy, Cecilia, creo que se puso mute tu... Ahora sí. Estabas hablando de las criaturas submarinas, el dibujo a la izquierda. que son blandas, que como que no tienen esqueleto, ¿te fijas? Es como, ¿cómo se llaman esas figuras que flotan en el agua? Que son como una gelatina. Como algas, tal vez. No, son seres, ¿cómo se llaman? Muerden, comen. En Como Chile, una malagua, no. en Chile los llamamos aguas malas. Ah, malagua. ¿Ustedes lo llaman malagua? Sí, creo que sí, debe ser. Son como seres de gelatina, ¿ya? Y que son sumamente inteligentes. Entonces, hay como algo blando. ¿Te fijas en el diseño, en el dibujo? Sí. Aquí teníamos otro, que es un palabrama más reciente, pero creo que lo voy a saltar para continuar y no extenderlo demasiado. Esta imagen sí me parece bien importante. Creo que se conecta bastante con esta otra, no, con la anterior tal vez. Por eso es que me encanta la imagen de la mano extendida, porque esta mano extendida aparece de múltiples maneras en esta bandera reciente y aparece también aquí generando estos nudos, ¿no? Que está también vinculado al quipu y al trabajo que tú has hecho con la recuperación del quipu, que es esta tecnología indígena que los incas sobre todo utilizaron, pero que en realidad fueron empleadas desde mucho antes de los incas y que eran un sistema de contabilidad, pero también de narración, ¿no? Y básicamente el quipu significa nudo en quechua, ¿no? Y me encanta porque es tu mano anudada con estas líneas de hilo que van hacia distintos objetos. Uno de ellos es una piedra y que es también claramente, creo, un gesto muy afirmativo, ¿no? De honrar este equilibrio del cual estabas hablando antes, ¿no? Esta complementariedad, ¿no? Entre los seres humanos, no humanos, incluso los seres espirituales, digamos. Sí, eso es muy fundamental. Yo creo que nosotros hemos sido creados por nuestra propia evolución, nuestras propias acciones, para sentir todas esas realidades, las realidades visibles, las realidades invisibles, las realidades imaginarias y las realidades de las percepciones de las otras criaturas. Entonces encuentro como muy maravilloso el hecho de que ahora hay todo un movimiento filosófico que lo llaman posthumano, con un nombre tan absurdo, y sin embargo lo que quiere es reconocer algo que cualquier campesino, cualquier ser indígena, cualquier ser que haya vivido en el mundo de intercambio con lo vivo, con lo natural, lo sabe, ¿no? Que es que todos los animales y las plantas son seres sentientes. Todos sienten y todos tienen una forma de conciencia. Yo crecí sintiendo eso, me lo comunicó el mundo en que nací, me lo comunicaron mis padres, y me parece que estamos en un momento cultural y político en que eso pasa a ser algo de una importancia radical. Creo que esta imagen también se conecta con esto que estabas diciendo. A mí me parece, es una pintura extraordinaria, pero además me encanta nuevamente la forma en la cual los ojos aparecen
porque este cuerpo parece estar en una especie de éxtasis. Esos ojos hacia arriba, es como si realmente no estuviera viendo el exterior, sino que está intentando ver hacia adentro, ¿no? Los ojos están casi al límite del párpado, digamos. Entonces hay como una especie no sé cómo decirlo, no sé cuál es la palabra exacta, pero sí, es una especie de éxtasis, ¿no? Como una visión, digamos, ¿no? Y es este ángel, bueno, que aparece, pero me encanta nuevamente la posición de los ojos en esta pintura. Claro, sí, es verdad, es una imagen en que ella está en trance, ella está extáticamente y está girando, y esto es algo que me ha provocado crear el título de mi exposición en el Guggenheim Museum. Y el título en realidad lo creé contemplando esta pintura, porque esta pintura como que, a pesar de haber sido hecha en el año 73, como que reaparece, como que vuelve. Y en uno de esos regresos de esta pintura, vi que en realidad lo que yo había pintado era que en la menstruación el cuerpo estaba girando en dos direcciones opuestas a la misma vez. ¿Te fijas? Entonces, ¿cómo? Es decir, una parte del cuerpo está girando hacia un lado y la otra está girando hacia el otro. Entonces, y justo en ese momento en que yo empecé a tomar conciencia de eso, no exacto, justo en el mismo momento, pero como yo diría un par de años después, un año en realidad, fue un año después de eso, apareció un nuevo descubrimiento científico y que no se sabe si es una molécula que fue creada o si fue descubierta. Una cosa muy interesante que sucede con la ciencia, que se discute si algo es descubierto o creado, ¿no? Mira que el problema más fabuloso, ¿no? Y que es una molécula que gira en dos direcciones opuestas a la misma vez. Y que una vez que se empiece ya a estudiar y a comprender, va a ser el fundamento de una nueva ciencia, ¿no? De un nuevo modo de operar, de una nueva clase de computación, por ejemplo. Y quién sabe qué otras cosas, porque esto sucedió en el año 2017, o sea, no tiene ni 5 años la aparición de este concepto. Pensé que extraordinario que ese concepto ya estaba representado acá, en ese sentido de lo que gira en dos direcciones opuestas, y ese sentido está asociado al trance y al éxtasis. Y tú piensas que, si tú piensas las culturas latinoamericanas, o sea, no latinoamericanas, perdón, corrección, indoamericanas, son de las culturas del planeta que están más orientadas al estado estático. Es una búsqueda consciente y colectiva de ese estado de comunión con lo que no se sabe qué es. Hay 400.000 nombres, pero para mí el mejor nombre es que uno lo siente, pero no lo puede nombrar, no se sabe qué es, y sin embargo se sabe. Entonces es como los ojos que ven y no ven a la misma vez. ¿Ven para adentro o para afuera? Ven para adentro o ven para afuera, o si no, ven con alguien más o no, o con algo más, ¿no? Y esta es una imagen que me encanta también por eso, porque tú y la vicuña están fusionadas, dos ojos, ¿no? Uno el de la vicuña y uno tuyo, y casi que tú estás viendo a través de la vicuña, ¿no? O de pronto la vicuña está viendo a través tuyo, ¿no? Y hay un encuentro, hay como una especie de fusión casi de cuerpos, porque si vemos con detalle, la vicuña te está atravesando el torso, ¿no? Y creo que es otra manera, creo que es un homenaje muy, muy bello, ¿no? La idea de poder ver a través de, ¿no? Que tú puedas ver a través de la vicuña y que la vicuña pueda ver a través tuyo. Sí, es como un acto de amor, y fíjate que ese acto de amor sucedió por el modo de hablar de la gente de Bogotá, ¿no? En que yo tenía amigos que
que se burlaban de mí, ¿ya? Yo consideraba que ese modo de burlarse de mí me causaba, en vez de rabia o enojo, me causaba como una alegría inmensa. No sé si a lo mejor yo soy extraña, pero ese modo de burlarse lo hallaba lo más liberador que hay. Y entonces unos amigos inventaron y decían, ahí viene la vicuña de vicuñar. Entonces crearon un verbo para lo que yo era, ¿no? Y entonces yo pensé, claro, sí, la vicuña está realmente vicuñando porque no es completamente humana ni es completamente animal, es las dos cosas, ¿no? Y ese es el origen de esta pintura. Es como la idea de que nosotros mismos podemos ser otro tipo de verbo si aceptamos esa, la completitud, como tú dijiste tan lindo, ser con lo otro, ser con él, la otra, ¿no? Entonces, porque es como si el animal también nos decía, yo he tenido encuentros muy maravillosos con las vicuñas animales, los seres del altiplano, pero sucedieron después de que yo había hecho esta pintura. Bueno, no tenemos tiempo de contar esas historias, pero son historias que no parecen verdad por hermosas que son, y son historias de los mismos animales. Y esa es una imagen similar, digamos, y es en este caso el ojo que sale de la guitarra, y que me encanta que esta pintura además este año vaya a tener un protagonismo especial, porque va a estar en la Bienal de Venecia, ¿no? Luego de no haberse exhibido por más de 40 años. Y es una pintura que nuevamente está mirando con, ¿no? Estás mirando con la guitarra, estás mirando a través de la guitarra, mirando con la música y recordando, ¿no? Porque lo que finalmente está siendo narrado en la parte superior del cuadro es tu vínculo con tu mamá, distintos momentos de la vida con tu madre desde el momento en el cual naciste, ¿no? Que se representa explícitamente aquí. Y creo que el título es también como muy, muy claro, ¿no? Bendíceme mamita, ¿no? O bendígame mamita, ¿no? Sí, imagínate lo feliz que estoy yo con eso, que mi mami, y el retrato de mi mami sea honrado en una cultura como la cultura nuestra, latina, en Italia, y latinoamericana nuestra, que es una cultura tan violenta contra las mujeres, que el vínculo madre-hija tenga un valor, tenga un significado. Y esta pintura es una de las pocas pinturas que se salvó de esa época, precisamente porque mi mami la guardó y la protegió, y mi mami vivió con esta pintura todos estos años. Pasara lo que pasara, ella guardó esta pintura. Y claro, arriba está la historia del encuentro de mi mamá con mi papá, mi mamá preñada, yo naciendo y yo yéndome en un río de sangre junto con todos los exilados de Chile, porque el exilio y la separación ha sido como una pena continua para toda la gente de mi generación. Y Es bien fuerte la imagen del río de sangre, realmente, que se convierte en el cabello también, ¿no? sí, y ahí van todos los que como yo nunca hemos logrado regresar del todo, ¿no? Regresamos como a poquitos, a pedazos. Aquí tengo también la imagen del afiche, un poquito pixeleada, pero es de una de las imágenes que sacaron la Bienal de Venecia la semana pasada y que justamente destaca este rostro, estos ojos, que creo que los ojos van a ser como uno de los ejes, ¿no? de la exposición. Me da mucha curiosidad. Sí, y mira qué maravilloso que usaron el nombre de una obra de Leonora Carrington y unieron a Leonora Carrington con este modo de pintar que a la misma vez también es como hijo de Leonora. No un hijo literal, pero sí un hijo metafórico. Un acto de pintura medieval trasladado a América y que fue primero impuesto por la Iglesia Católica en el mundo indígena y que los indígenas dieron vuelta. Entonces es como hay muchas vueltas, muchos
revoluciones al interior de esta imagen. Algo que quería comentar aquí, y pasaré un poco rápido, es las miradas cómplices entre los cuerpos, ¿no? Estas dos mujeres que están mirándose en esta serigrafía que hiciste para tu muestra homenaje al Vietnam en Bogotá en el 77, o estas dos mujeres que se están devolviendo la mirada, una miliciana vietnamita y una indígena mapuche, ¿no? Intercambiando un rifle y un libro rojo como parte de las alianzas de solidaridad antiimperialista a mitad de los años 70, o estas nuevamente mujeres abrazándose, ¿no? Que tú creaste como parte de escenografías, también a finales de los años 70 en Bogotá, donde creo que los ojos nuevamente tienen un lugar muy importante. Y esta otra pintura, objeto en realidad escultórico, que me parece muy significativo porque en vez de rostros pusiste espejos, ¿no? Y es una pieza que Cecilia realizó en el año 71 en un intento de preguntarse qué debería hacer ella, qué debería hacer consigo misma, ¿no? Si convertirse en cantante, si involucrarse con la guerrilla, si dedicarse a escribir. En fin, son como todas las posibilidades de Cecilia, ¿no? Pero me encanta la idea del espejo, ¿no? Y del rostro en el cual puedas reflejarte, porque era también una pregunta para cualquiera que entre a esta escultura, pues, y vea su rostro reflejado, era como una invitación a imaginar, ¿no? Disculpa, tengo que abrir la puerta, están tocando el timbre. Un momento. No, Jim va a ir, ok. Podemos seguir. Sí, esta pintura también estuvo guardada, y la salvó mi hermano. Y también es un milagro que se haya salvado después de tantísima destrucción. Casi todos los óleos que pinté en Chile fueron destruidos y se mostró el año 71 en el Museo Nacional de Bellas Artes. Estuvo guardada hasta que tú la viste, Miguel, en el Museo de la Solidaridad en el año 2016. O sea, fíjate la tonelada de años que estuvo guardada. De ahí pasó a la date y ahora creo que también va a estar, pero aquí también es la muestra de Wilson. Y ahora, como para ir llegando un poco al momento presente y al Chile de hoy, que creo que nuevamente los ojos han empezado a tener un protagonismo a partir de tu involucramiento justamente en el estallido social. Y creo que esta acción que realizaste en el año 2019, Ver la verdad del ver, es muy importante porque reactivaste un palabrarma de ese año, creo que tengo la foto, que son esos anteojos, ¿no? Esos anteojos que eran un collage y que eran unos antifaces para usar. Quizá podríamos conversar sobre lo que significó este momento para ti, lo que significó esta performance, ¿no? De ver la verdad del ver. Sí, bueno, fue realmente algo supremamente emocionante, precisamente porque... Delivery for you. Ok, lo puedes poner, pero Jim no sabe que estamos en una conversación pública, entonces me trae un recado. Porque me imagino que todos ustedes ya saben que el ejército israelí al parecer inventó esta tecnología de dispararle a los ojos de los manifestantes palestinos, ¿no? Y entonces la policía chilena importó esa tecnología y le disparó a los ojos de los niños, de los jóvenes, de los manifestantes, y dejaron a más de 400 personas con pérdida o de los dos ojos o de un ojo para toda la vida. Entonces, ese acto de atacar la verdad del ver me pareció una nueva clase de violencia elevada ya a una maldad sobrenatural, ya suprahumana, ¿no? Y entonces, cuando me invitaron a venir al GAMA, al Centro Cultural Gabriela Mistral, en medio del estallido social, obviamente imagínate, acá está una imagen maravillosa, pero de que no la saques, que la quiero fotografiar, porque realmente
no sé cómo la encontraste, es una de las imágenes más fantásticas. Imagino que todos ustedes saben que estas chicas liceanas, y fíjate que yo había pintado a las chicas morenas como las adolescentes que eran capaces de transformar el mundo, y eso exactamente lo que pasó con el estallido social. El estallido comenzó cuando las niñitas, chicas colegialas de, qué sé yo, 14, 15 años, saltaron, no sé cómo se llama, la barrera del metro, ¿no? Y ese acto así poético y completamente absurdo y se convirtió en una marea humana. Y eso transformó el mundo de Chile, transformó la cultura y la historia de Chile. Porque todo el mundo agarró papa, como se dice en Chile, es decir, siguió la onda, siguió la fuerza. Y entonces para mí traer esa antigua imagen que nunca había sido parte de la cultura chilena, que nunca había sido ni considerada, ni nadie había escrito, como que Chile no había registrado que esa obra había existido, y esa obra, ¡pam!, entró en ese acto. Y cuando hice esa obra, empecé a descubrir que, como está en todas estas imágenes que yo mostré al comienzo y que tú estás mostrando acá, sin que yo supiera, las palabras ya habían sido adoptadas por los jóvenes. Y fue a través del estallido que me di cuenta que yo estaba equivocada, que yo creía, porque cuando el mundo de la superestructura, es decir, el mundo de las escrituras sobre el arte, de la crítica o de la historia del arte, obvio que no las había registrado, pero el pueblo creador, las jóvenes estudiantes, ya la habían adoptado. Entonces eso para mí es como el poderío de la poesía. Fíjate, por ejemplo, la acción a la derecha, somos el visible pulso de lo posible, es un poema mío, más o menos arreglado por las chicas que tienen este colectivo que se llama la Casa de las Recogidas, un colectivo feminista que convierte el poema en una bandera ahí en medio de miles y miles y miles de manifestantes. Entonces es como, para mí, ese es el triunfo de la poesía, el triunfo de la lengua con creación. Y más recientemente, bueno, aquí tenemos un detalle del antifaz, de los anteojos que permiten ver la verdad del ver. Y más recientemente, Cecilia, realizaste otros anteojos que era para ver el futuro a través del arco iris, en apoyo a la candidatura de Boric, que ganó en Chile hace muy poco. Y este dibujo, pues, circuló, ¿no?, en las calles. Yo tengo solamente una foto, pero me parece muy especial porque esos anteojos para ver el futuro se conectan directamente con la ruca abstracta, ¿no?, y la posibilidad de ver a través de los ojos de Allende, ¿no? Sí, fue muy maravilloso el efecto que tuvo esta invención de los anteojos para ver el futuro, porque yo lo hice acá en mi casa en Nueva York y me los puse, saqué una fotito en Instagram y a los pocos días ya diversos amigos dijeron, no, esto hay que reproducirlo, y ellos lo convirtieron en este afiche que circuló por todo Chile. Fue también un colectivo de acción poética que se llama Mercuria, ¿no? Creado por Anto Tauriz, una joven artista poeta chilena. Entonces, y lo más divertido que llegó a los ojos de Boric. Y Boric mandó pedir que él quería también un antojo para ver el futuro a través del arco iris. Entonces me parece como lo máximo la circulación de esta idea de que los anteojos en realidad es una posibilidad del ojo, una posibilidad del mismo arcoíris. Bueno, quizás podemos abrir la conversación. Creo que sería muy bonito poder recibir algunas preguntas o comentarios a partir de las imágenes que hemos compartido o a partir de lo que Cecilia también estuvo diciendo. Así que ahí lo dejamos para que creo que Mónica
Marilia y Tiago tienen seguro comentarios. Gracias. Hola, creo que estamos con la pantalla. No logramos vernos todavía. A ver. Ahora sí. A ver, quiero cambiar acá para ver todos. Hola, buenas noches. Yo soy Mónica. Me presento también, ¿no? Soy Mónica Hoff. Soy una mujer blanca, cis, con pelos cortos y tengo libros por detrás. Está un poco oscuro acá en mi casa y estoy con una ropa blanca. Ahí estoy hablando ya en español y no en portugués. Miren, yo estoy muy emocionada, la verdad, y sabiendo que esta es una conversación informal, creo que voy a seguir en este ritmo. Me emocionó mucho escucharles. Muchísimas gracias, Cecilia y Miguel. Ya al principio quedé muy emocionada y bueno, fue una conversación muy, muy bonita. Les agradezco mucho por la presencia, la verdad, por, por estar presentes. A Cecilia en especial, por este acto de amor como justicia, que es tu obra, que es tu pensamiento, que es tu poesía. Y que para mí fue lo que quedó muy fuerte, o sea, es que es un acto de amor. Es un acto de amor como justicia, ¿no? Es un acto de amor como una movida, un movimiento individual en que el colectivo está siempre ahí, como ojos que miran hacia adentro, ojos que miran hacia afuera. Y un ojo, boca, sexo, que ve de manera no lineal y quizás eso, ¿no? O sea, que construye el ver de una manera no lineal, que no sale de un solo hueco, sino que está ahí construyéndose. Y del lenguaje como eso de la... Quedé pensando mucho sobre palabrar más, porque en portugués se tradució como palabrar más, como si fuera el acto de palabrar más. Pero en español es como palabrar más y palabrar más, aunque no haya ahí como el acento, ¿no? O sea, entonces se queda como el lenguaje como arma, ¿no? El lenguaje como una arma muy poderosa. Y ahí pensando mucho también ahora al final como el estallido y eso, ¿no? El lenguaje de la poesía, el lenguaje del arte y el lenguaje de las manifestaciones también, ¿no? Yo quedo pensando mucho sobre eso, o sea, cómo las manifestaciones se vuelven un lenguaje poético también. Y creo que eso ha hecho con que eso es responsable por mucho de la fuerza de lo que ha pasado en Chile, me parece. Va más allá de la movida social. Hay algo ahí que es una potencia poética muy fuerte, entonces me emociona mucho, me emociona, todavía estoy así como, ¿no? Con los pelos y escucharles y bueno, y ver la verdad del ver, ¿no? De esta construcción hermosísima, potente, vibrante de amor como justicia, ¿no? Gracias, Mónica. Yo quería comentar eso, o sea, quedé pensando muchas cosas. Es un momento para abrir a las preguntas, yo soy la moderadora, pero necesitaba decirles eso, o sea, agradecerles mucho y decirles de esta emoción como de aprender de ustedes, de la emoción de escucharles. Obrigada, muito obrigada. No sé si Marilia, Tiago, quieren comentar algo. Si hay preguntas, pueden compartir aquí en el chat.
bom, se existem perguntas, e podem compartilhar aqui, a gente vai tentando traduzir e levar para Miguel e Cecília. Caio fez uma pergunta, não sei se Marília e Thiago querem. Aquí tengo una pregunta de Caio, no sé si ustedes quieren comentar algo. Tiago y Marilia. Hay una pregunta de Caio, Sí. la traduzco de repente. Pues sí, puede ser. Sí. Dice, Cecilia dijo en algún momento que el arte es siempre participatorio o participativo, ¿no? Y Mónica ahora se refirió a un trabajo individual en el que el colectivo siempre está allí, está presente. Está presente. Exacto. Y Caio dice, quería que Cecilia comentara un poco más sobre eso, sobre cómo ella entiende la participación de lo colectivo en su trabajo, ya sea de manera simbólica, de manera empírica, cuando envuelve a otras personas, grupos, colectivos. Gracias, Cayo. Sí, es una muy buena pregunta y muy difícil de responder en forma corta, porque yo creo que el arte es siempre participatorio, principalmente porque nosotros cuando nacemos, ya nacemos en un universo construido de símbolos, de sentidos, de sonidos, de sabores, en un universo infinito que ha sido creado por la colaboración de virus, bacterias, seres. Es decir, todo es colaborativo continuamente. El proceso de la vida es participatorio. Entonces, yo observo, aunque no soy madre, no tengo niños, observo con mucha intensidad el universo perceptual de los bebés. Ojalá he estado presente en algunos nacimientos, no en el momento mismo del parto, pero a los pocos minutos del parto. Y yo veo que esa apertura infinita al infinito que existe en un ser es lo que nuestra cultura debe liberar, en vez de opacar, contener y ofuscar. Entonces, a eso me refiero con que el arte es siempre participatorio. Entonces, cuando ya empezamos a hablar, esa habla también nos está por siglos de habla. Cuando empezamos a dibujar, nuestra mano sabe agarrar un palito, sabe agarrar un lápiz, porque miles de personas crearon ese gesto y esa capacidad neuronal, nerviosa y muscular de hacer eso. Entonces, hacerse consciente de ese don, de lo que nosotros recibimos con el solo estar vivo, es lo que para mí hace participatorio del arte. Ni qué decir crear una obra. Es decir, todo lo que uno ha visto, lo que uno ha amado, admirado y odiado en el arte de otras personas, participa también. Tengamos una conciencia. Entonces, por ejemplo, si tú me preguntas las palabras almas, ¿qué hay en las palabras almas? Están los oficios cubanos de la Revolución Cubana, están las estructuras precolombinas de los códices, están los cómics. ¿Quién no está metido dentro de las palabras? Entonces, ¿son una obra original? Sí, son una obra creada por Cecilia, pero son, ¿te fijas? Entonces, ese estado intermedio es lo que hace que nuestro arte sea vibrante, que lo reconozcamos, como por ejemplo pasa frente a una panadería y huele el olor del pan. El arte es igual, uno lo tiene que oler, lo tiene que sentir así con todo eso. Y ya lo que dijo Mónica, que me pareció bien interesante, Cecilia, me gustaría escuchar qué piensas. Ella habló sobre la presencia de la poesía, si no me equivoco, dentro de las movilizaciones sociales, Sí. ¿no? De cómo no solamente una fuerza civil, digamos, ciudadana, sino es una fuerza poética. No sé, ¿qué sientes sobre eso?
sí, siento, siento que es completamente verdadero lo que ha dicho Mónica y que yo siempre lo he sentido en Chile. O sea, de hecho, escribí un ensayo que quizás que se acaba de publicar en Chile y que me pidieron que escribiera sobre un monumento, ¿ya? Entonces yo hago una meditación, hago una palabrarma de la palabra monumento, ¿no? Entonces yo digo, cuento que una vez un escritor norteamericano me preguntó a mí y que por qué era que en Chile había tantos poetas, ¿no? Pero en realidad la pregunta verdadera debería ser, ¿por qué Chile es un lugar tan poético? ¿Por qué es que la poesía es tan poderosa en el vivir de las personas? Sin embargo, yo hice la película que es parte de la poesía en Colombia y era diferente. No, es una película que demuestra que las prostitutas, los mendigos, los policías, los niños, todos tienen la capacidad absolutamente extraordinaria de hablar poéticamente cuando el habla poética es invitada, ¿no? Yo creo que eso fue lo que pasó con el estallido social en Chile, que esa potencialidad poética se hizo presente, la hicieron presente todos los cuerpos amontonados, bailando, gritando y gozando el estar juntos, que era posible antes de la pandemia, ¿no? Que espero que algún día recuperemos, porque era como que el uno le daba permiso al otro, una le daba permiso a la otra. Entonces es como una melodía, es como se forma un río. Llega una gota, llega otro hilito de agua y de pronto es un río, un mar. Entonces la poesía opera así, es contagiosa. Es la poesía verdadera, conmueve todo. Yo sé que conmueve hasta el agua y la tierra, y las cordilleras y las montañas también. Kevin, alguien, No, Marilia. no, Después Mónica. Hola, yo soy Marilia. Me presento también. Soy una mujer cis, blanca, de pelos cortos, camisa colorida y fondo blanco. También quería agradecerle mucho a Cecilia y a Miguel por esa conversación que fue muy emocionante. Y quería, tal vez en ese momento que estamos hablando sobre las manifestaciones y la poética, traer algo que, o sea, no es tampoco casualidad que este año sea año político en Brasil, año electoral. O sea, es un año muy, muy importante en términos de qué va a ser en los próximos 4 años acá y también de lo que hemos pasado en los últimos 4 años. Es un momento así de que yo espero escuchar el estallido en algún momento. Y tener esa conversación hoy con Cecilia y recién ganó Boric en Chile y poder ver todo eso que Cecilia ha desarrollado en su trabajo desde la sensibilidad, desde la poética, pero siempre en conexión con lo colectivo, con la manifestación, este ojo que está mirando adentro y afuera a la vez. Pues, yo no sé, para mí fue como palabrar mar a nosotros todos ahora, para este año que tenemos, que va a ser un año, yo creo, muy duro, muy tenso, y que en los últimos 4 años tuvimos ese, como yo por lo menos siento eso, ¿no? Pues la sensibilidad se volvió más difícil accesar a la sensibilidad, se volvió más difícil estar pues unas con las otras también por la pandemia. Y yo creo que como escucharles a ustedes y ver este cuerpo de trabajo y ver cómo eso se actúa y se activa en las calles y ver la potencia que está en esas manifestaciones, en esa poética, para mí fue como, wow, esa es la conversación que sí teníamos que abrir este ciclo de pesquisa para este año 2022 en Brasil. Así me quedó así muy bien, fue como lo vi muy claro mientras estábamos acá. Y te quería preguntar, Cecilia, pues, ¿cómo, o sea, porque estamos en ese proceso de investigación, ¿no? Es como en una residencia de investigación, y te quería preguntar,
si puedes contar un poco sobre tu proceso creativo, sobre tu proceso, cómo, o sea, cómo los trabajos fueron surgiendo. Contaste un poco, pero si pudieras como hablar un poco más sobre eso. Sí, yo te contestaría contándote algo que dijo Einstein, porque yo reconocí lo que dijo Einstein. Dijo que eh, cómo él había visto las fórmulas, cómo él había visto las fórmulas que cambiaron la historia de la ciencia, por ejemplo, ¿no? Y cuando contó esa historia, yo me di cuenta que a lo mejor los artistas operábamos exactamente de la misma forma. Y él lo describió así. Él dijo que él se encontraba con un problema insoluble, ¿no? Con un no saber cómo hacer algo. Y que entonces ese no saber, él vivía con ese no saber y con esa cosa no resuelta en su ser, ¿no? Y que llegaba un momento que ya estaba tan cansado de eso, ya no lo pensaba, sino que salía a caminar o se acostaba a dormir y que en el sueño le aparecía la respuesta. O caminando por el borde del agua, el ruido del agua le provocaba la respuesta. Entonces, ese estado de pesquisa permanente en la que está uno como ser humano, en que uno quiere, desea, busca algo, aunque no sepa exactamente qué es, pero no sabe que lo está buscando, que implica una especie como de foco así, ¿no? Y entonces ese foco así solamente se abre cuando uno se relaja, se olvida y se abandona y se entrega al recibir. Y cuando es entregarse a la nada, a lo que no tiene ni principio ni fin, llega solo. Es un proceso. Yo no hago nada. Lo único que procuro es estar continuamente ocupada. Procuro ser inútil. Procuro tirarme al suelo, salir a dar una vuelta, jugar con un palito. Es decir, procuro hacer lo que no debo hacer. Y así se crea esa especie de vacío para que llegue lo que tiene, lo que quiere. Lo que quiere. Agora é minha vez. Eu sou Thiago Santana, eu sou um homem negro, uso um óculos dourado com lentes redondas, uso uma barba curta, um cabelo curto, estou vestido com camisa azul, em tons de azul, questões quadriculadas. Ao fundo se vê, ao longe, o meu ateliê. Primeiro, Cecília, eu queria agradecer muito pela generosidade sua e de Miguel. Gracias, Cecilia, por compartir con nosotros esta noche. Como dijo Marilia, estamos comenzando un año de investigaciones con personas y artistas de varios lugares del mundo. Y yo creo que el compartir estos procesos, historias y narrativas nos inspiran mucho a empezar las actividades de este año. Mientras les escuchaba hablar, yo me quedé pensando específicamente en dos cosas. Lo primero es acerca de los traumas y las experiencias a que las personas, los artistas y no artistas, tuvieron en un periodo de dictadura militar. Esta es una experiencia y una vivencia que, bueno, ocurrió en varios países de Latinoamérica, como Chile, Brasil y otros lugares. Sin embargo, existía también una reacción de la clase artística en varios niveles y en sus especificidades locales
frente a esos regímenes de dictadura y violencia. Entonces, mientras veía a su trabajo, yo me acordaba de algunas experiencias artísticas que ocurrieron aquí en Brasil y me quedé pensando mucho si existía esta red de relaciones entre artistas de Latinoamérica, porque yo creo que hasta hoy este es un tema que sería muy interesante hablar, ¿no? De cómo era, pero también las consecuencias de esas redes de relaciones. Y una segunda cosa que me quedé pensando, consecuencia de eso, es cómo la traducción de esa generación habla mucho de esta realidad en contemporaneidad. Y el ejemplo de eso es justamente esta conversación entre Cecilia y Miguel, que son personas de trasfondos diferentes, generaciones diferentes, pero que lindamente logran dialogar y conversar, cada uno desde sus puntos de partida. Entonces, este es más un comentario que una pregunta, ¿no? Pero bueno, me quedé muy curioso en entender cómo estas relaciones artísticas, poéticas, ocurrían en este periodo. Justamente porque creo que hay varios artistas que tienen esta visualidad como punto de partida, como estas experiencias. Y también escuchar de Miguel cómo esta producción todavía influencia nuestras generaciones a encontrar posibles caminos para estos temas de la actualidad que dijo Marilia. Miguel, te toca a ti. Ok. Creo que de hecho la pregunta de Tiago es muy interesante y yo creo que tampoco nunca hemos conversado de eso, Cecilia, sobre tu vínculo con Brasil, si hay algún tipo de influencia o diálogo que hayas tenido con la poesía de Brasil o con las representaciones o con el arte de Brasil y cómo eso ha impactado en tu trabajo. Creo que es una pregunta, nunca hemos conversado sobre eso. Sí, es verdad. Bueno, hay como dos periodos. Yo creo que yo empecé a conocer el arte brasilero una vez que salí de Chile, porque en el Chile chileno, hasta el año 72, que yo salí de Chile a fines del año 72, la información que podía haber en Chile de lo que era la literatura, la poesía o el arte brasileño era muy limitado, pero a través del Corno Encimado, que era una revista en la que yo publicaba, que yo leía mucho, entonces, por ejemplo, conocí el arte del movimiento de la poesía concreta, ¿no? Haroldo de Campos, los hermanos Campos, eso, de Ciocometari, eso yo lo conocía. Y tú también, cuando yo decía todas las cosas que están en las palabras, indudablemente eso también fue parte de la concepción. Entonces, lo poquito que a mí me llegaba de Brasil, pero lo que siempre llegaba de Brasil era la música. Y lo que también llegaba era la cultura popular brasileña. La cultura popular brasileña era muy presente en mi casa en particular, porque mi mamá siempre fue devota de todo lo brasileño, ¿no? Y entonces, todo lo que fuera bailar, samba, todo lo que fuera, digamos, cantar, todo lo que fuera, eso estuvo siempre presente en mi familia. Y también nuestra familia tenía dos amigos brasileños, que eran Tiago de Melo, el poeta, que era agregado cultural en ese momento, y también Pedrosa, Mariano. ¿Cuál es el primer nombre de Pedrosa, el historiador que vivía en Chile? Mario, no Mariano, perdón, Mario Pedrosa. Mario Pedrosa, de hecho, hasta vivió un tiempo en casa de una tía, mi hermana y mi papá. Entonces, aunque yo era niña, mientras eso estaba sucediendo, uno como niño se daba cuenta que había brasileños en nuestra vida, ¿ya? Entonces, en mi casa había libros en portugués y yo por eso entiendo portugués, entiendo todo cuando hablo, porque yo leía portugués sin que nadie me dijera, mire, mijita, eso es portugués, ¿ya? Entonces, cuando finalmente ya estando en Londres, en el 73, en esa época,
conocía a Elijah Clark, conocía a Eliot Tsika, no a las personas, al arte, me pareció que había una comunidad absoluta entre lo precario que yo había creado en Chile, independientemente, pero paralelamente, más o menos en la misma fecha, y con sentidos tan comunales. ¿Te fijas? Entonces yo creo que había un espíritu de la cultura popular latinoamericana que nosotros compartíamos, a pesar de que en esa época no había información fluida como puede haber ahora. Y otra cosa que fue muy importante que yo mencionaría es en la época de Goulart, en la época antes de la dictadura en Brasil era percibido como el lugar de máxima creatividad y potencia por el resto de Latinoamérica. Y era precisamente porque era como una revolución de la juventud. Se presentaba, si tú comparabas lo que eran, no recuerdo cómo se llamaba la esposa de Goulart, se llamaba Teresa, eran como seres hermosos. Te estaba hablando de la perspectiva de una niña chica. ¿Ya? Yo era niña cuando era niña del liceo, cuando esto estaba sucediendo. Pero me impactaba ese sentido de energía siendo liberada por la creación de una nueva arquitectura, por la creación de una nueva música. Entonces, eso yo creo que fue influyente en mi crecimiento. Antes de que yo empezara a leer literatura traducida, conociera el arte. Y para responder la pregunta de Tiago, muy breve también, yo creo que algo muy especial de trabajar con Cecilia y de lo que siento que da a nuestra generación, al presente, tiene que ver con este reclamo muy vital, muy urgente, sobre cómo estamos interrelacionados. La poesía de Cecilia nos recuerda todo el tiempo que somos una intersección, un cruce, estamos conectados, y creo que eso es algo que es fundamental, porque en realidad cuando estamos interconectados, estamos intercambiando energía y deseo, ¿no? Y es eso, en realidad, lo que mueve todo. Y finalmente los objetos que hace Cecilia siento que son como los testigos de esas relaciones afectivas. Y creo que otra cosa muy poderosa es que Cecilia recuerda todo el tiempo que el gozo, el gozo, el deseo sexual es revolucionario, ¿no? Y eso también como que a veces uno se olvida y es algo que está como muy presente. De hecho, ya en el año 70 o 71, creo, empezó a hablar de un socialismo erótico durante la época de Salvador Allende, ¿no? Y la idea de un socialismo erótico, por un lado, para criticar, digamos, una estructura muy patriarcal de la izquierda en general, y por otro también para señalar que lo sensual tiene una dimensión transformadora. Yo creo que eso es muy especial y creo que eso es algo que Cecilia, con sus pinturas, que no hemos presentado fotos de sus pinturas nuevas, pero está permanentemente recordando. Y creo que otra cosa muy bella también tiene que ver con la complementariedad, yo diría. Es decir, hay una forma muy bella de Cecilia de honrar el equilibrio natural, ¿no? Hay una serie de obras que ella hace que son los precarios, que son ensamblajes de basura, que recoge en la playa, por ejemplo, y que ella deja en la arena, y que son pequeñas piezas que están hechas para destruirse con el viento, con el mar, con el tiempo. Son muy frágiles, y creo que eso hace que no sean vistas como esculturas de verdad o como obras de arte, entonces han sido pasadas por alto por mucho tiempo, pero son gestos, ¿no?, que buscan honrar nuestra integración, ¿no? La manera en la cual estamos conectados con todo, ¿no? con el espacio en el cual habitamos, y creo que es la delicadeza, como la sencillez de esos gestos, lo que los hace profundamente poderosos,
y creo que eso es también conmovedor, ¿no? O sea, ese reconocimiento que lo frágil es profundamente político y transformador, ¿no? Que lo vulnerable, que lo descartable es una semilla, ¿no? Es una semilla. Y eso me parece, nada, muy bello y creo que en general es algo que Cecilia empezó a hacer en los 60s y que hoy con la crisis medioambiental y los incendios y la aceleración de las industrias extractivas es muy evidente. Ahora hay partidos verdes en Europa, es decir, la ecología se ha convertido en una especie de discurso, ¿no? Pero es muy poderoso cómo Cecilia estaba haciéndolo en los años 60 de una manera como muy sencilla, muy silenciosa, y eso es algo que conmueve y que tiene efectos reales, ¿no? Que tiene efectos reales en el campo, en nuestro cuerpo, en el espacio, en las personas a las cuales ha tocado, ¿no? Gracias, Miguel, por tu visión. Sí, amigos, hemos hablado durante 2 horas. Yo creo que es momento de despedirnos y para mí ha sido un gozo inmenso compartir con ustedes y saber que las palabras y todo lo que hemos hablado tiene sentido para ustedes. Eso, sí, si ustedes se conmueven, yo también estoy conmovida. Y no me canso de admirar a Miguel y la forma en que él ve, la forma en que él dice. Y es totalmente verdadero lo que han dicho ustedes, los que han hablado de parte de Pivo y de la relación intergeneracional. Es un descubrimiento constante. Muchas gracias. Gracias, gracias. A Graças. Bom, ustedes, muchísimas. gente, com essa emoção e com esse encantamento, Y con toda esta emoción y encantamiento, les agradezco muchísimo. Seguimos encantados con esta charla. Gracias, Mónica, Marilia, Tiago, Cecilia, Miguel, a los intérpretes y traductores, héroes que estuvieron con nosotros todo este tiempo. Es muy especial tenerles aquí también preocupados con el lenguaje y haciéndose asequible a esta conversación hasta este momento. Les deseo una buena noche y esperamos que nos veamos muy pronto, que estén con salud también. Chao, obrigado. A vocês. Muito, muito. Tchau. Chao. Cuídense.